Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Y como todos los viernes tenemos nuestro bloque jurídico y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Pablo Contreras, quien va a conversar con nosotros sobre un tema bastante relevante y que está en la palestra estos últimos días, que tiene que ver con esta ley de 40 horas. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día. Gusto de tenerte aquí. Bien. Muchas gracias. Buenos días. ¿Listo? Estamos con una temática aquí bastante contingente, en realidad. ¿Cierto? Porque esto, como mencionaba yo, estos últimos días se ha hablado mucho de lo que es la tramitación de esta ley de las 40 horas. Entonces me gustaría saber cuál es el estado actual para que la gente también sepa un poco en qué vamos con esto ya. Sí, justamente porque la tramitación de la ley tiene una serie de pasos, de cualquier ley en realidad. Claro. Muy resumidamente, parten con una iniciativa o proyecto de ley. Ese proyecto de ley se va discutiendo en comisiones que pertenecen a una de las cámaras, dependiendo de cuál es la que hace el ingreso, Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y una vez que se discute esto, pasa a la sala lo aprueba, después pasa al Senado, y una vez que el Senado lo aprueba, o si hay alguna discusión, finalmente sale una suerte de proyecto de ley. ¿Por qué se denomina proyecto de ley? Porque hasta que no se encuentre aprobado por el presidente de la República, que se denomina la promulgación de la ley, y luego tomado de razón por la Contraloría General de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial, no es ley. Entonces, o sea, hasta que esté publicado en el Diario Oficial. Entonces, para que nos situemos, ¿en qué etapa estamos en este momento? Hoy día estamos en la etapa en que el proyecto de ley ya fue despachado por la Cámara del Senado. ¿Qué significa eso? Que ya tuvo su tramitación, en este caso, en el Poder Legislativo. Es decir, ellos ya terminaron la redacción del documento. Hoy día tenemos un documento que debiese ser definitivo y que en realidad el gobierno ya lo ha anunciado que es el proyecto definitivo, puesto que ahora se va al presidente. El presidente siempre tiene un derecho de veto o un derecho de promulgar, pero en este caso, evidentemente, el presidente ha sido activo partícipamente en este proyecto, por ende, de hecho, él hizo más de 200 indicaciones en su momento del proyecto, por ende, hoy día, evidentemente, va a ser promulgado por el presidente. De hecho, ya fue anunciado, que me parece que hoy día mismo, que se espera que sea publicado y ya sea ley el 1 de mayo, con el objetivo también de conmemorar el Día del Trabajador. Entonces, es un proyecto que hoy día solamente faltan trámites, que es básicamente la promulgación, toma razón de Contraloría y publicación en el Diario Oficial, que de aquí al 1 de mayo va a estar listo. Claro, pero básicamente, como decía, esos trámites, pero ya estaría cocinado básicamente. Justamente, y afinado el texto definitivo de este proyecto de ley. Bueno. Entonces ya quedó más claro lo que es la etapa en la que está este proyecto de ley, pero me gustaría también que habláramos de la situación actual de la jornada laboral en nuestro país, que ahí es donde se genera la discordancia con lo que es el actual proyecto. Lo primero que hay que tener claro es que cuando estamos refiriéndonos a este proyecto de ley de las 40 horas y también de la jornada actual de trabajo, estamos siempre hablando en el marco de los trabajadores afectos al Código del Trabajo. Aquí no estamos hablando de los funcionarios públicos, ni tampoco funcionarios de Fuerzas Armadas, ni tampoco personas que trabajen en virtud de contratos de honorarios. Eso es lo primero que hay que tener claro. Solamente estamos hablando de personas que están afectadas al Código del Trabajo. La situación actual yo creo que la mayoría la conoce, pero vamos a ir haciendo algunas precisiones. Estamos hablando de una jornada actual de 45 horas de trabajo como jornada ordinaria. Esto es sumamente importante que quede precisado, porque más de alguno puede decir, no, es que yo en realidad trabajo 50 horas o trabajo 48 horas. Eso es porque también probablemente hacen horas extra, ¿ya? Que eso es un tema también que se toca en este proyecto. Claro. Entonces, ¿qué implica eso? Hoy día los trabajadores normalmente trabajan en jornadas ordinarias de 45 horas, distribuidas preferentemente en 5 días o hasta 6 días de trabajo. Y esto es súper importante también tenerlo presente para que entendamos el proyecto. Hoy día, si ustedes van a trabajar, no puede ser inferior a 5 días de trabajo ni superior a 6 días de trabajo. ¿Qué significa eso? Que podemos trabajar 6 días, 7 horas y media para que nos den las 45 horas, o 5 días, 9 horas de trabajo. Esas son las jornadas ordinarias. Por supuesto que también existen jornadas de trabajo excepcionales, por ejemplo en sistemas de trabajo en los cuales se hacen por turnos de trabajo, donde la gente, por ejemplo, especialmente en la minería o en las faenas que trabajan en sistemas de turno 7x7, 10x10, 20x10, dependiendo del tipo de jornada. También existe una jornada excepcional 4x3, pero esa es un poquito menos común. Y en ese tipo de jornadas de trabajo también se pactan jornadas distintas. Por ejemplo, en las jornadas 10x10 no existe este descanso, pero luego hay 10 días de
de descanso, que también son abordados por esta ley, vamos a precisarlo también. Pero la regla general, 5 días o 6 días de trabajo para la mayoría de las personas. Ese es como el común, básicamente. Ese es el común, esa es la situación actual. También hay una temática importante que tratar, que existen muchos trabajadores que no están afectos a jornada de trabajo, que son los trabajadores que trabajan bajo lo denominado artículo 22. ¿Qué significa eso? Que son trabajadores que según la ley no tienen supervigilancia inmediata por parte de su empleador y que en razón de ello no tienen una jornada propiamente tal. El problema de este artículo que se ha prestado para muchos abusos muchas veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lógica de esta norma era precisar que aquellas personas que no tienen una supervisión inmediata, como gerentes, administradores o personas que trabajan en terreno pero por gestión más que por una jornada propiamente tal, evidentemente no estaban afectos a esta jornada porque podían trabajar menos o podían trabajar más. Lamentablemente en muchos casos y en varios rubros en realidad, a los transportistas les pasa un poco esto también, que esa jornada que no está regulada propiamente tal, hacía que trabajaban más horas de lo que en realidad es la jornada ordinaria, cuando en realidad no es la intención. Entonces, este proyecto de ley también toca justamente esta temática. Así que ahora yo creo que sería bueno hablar de qué es lo que hace este proyecto de ley. Claro, cuáles son las modificaciones o los cambios que traería. Ya. Por ahí podríamos abordar, ¿cierto? Sí. Ya, vamos. Ahora, yo creo que la modificación propiamente tal que tiene esta ley es básicamente, yo creo que la que todos han escuchado, es que se va a reducir la jornada de trabajo. De hecho, el término coloquial ha sido proyecto de ley 40 horas, pero en realidad es una ley que aborda muchas más temáticas que solamente las 40 horas. Y claro, que básicamente la gente eso es lo que conoce. Justamente, pero en realidad se denomina proyecto de ley reducción de jornada de trabajo, que ese era el foco original, pero en realidad este proyecto de ley toca varias cosas, como el tema de las bandas horarias de trabajo, reducción de la jornada de trabajo por cierto, también toca la modificación a las jornadas excepcionales de trabajo, también toca temáticas respecto de la reducción de horas, pero compensándolas dentro de otro promedio, porque aquí hay un tema importante. Si bien el proyecto de ley reduce a 40 horas ya de trabajo, no significa necesariamente que siempre van a tener 40 horas de trabajo, porque la ley habla de un promedio de 40 horas dentro de 4 semanas calendario. ¿Qué significa eso? Para que lo podamos entender. Esta norma lo que hace es que uno trabaje 40 horas en promedio. Implica que yo, por ejemplo, la primera semana podría trabajar 45 horas normales, como ocurre hoy día, pero la segunda semana podría trabajar 35 horas. La tercera semana nuevamente 45 horas y la cuarta semana 35 horas. O sea, se puede ir compensando, se puede ir jugando con eso. Exacto. Lo importante es que la sumatoria de las 4 semanas calendario den 160 horas de trabajo, que implica básicamente 40 horas. Entonces, en realidad, no es solo que está la posibilidad de que las empresas regulen 40 horas de trabajo semanales, sino que van a haber ciertos grados de flexibilidad que van a poder acordar los trabajadores con su empleador o también, en este caso, los sindicatos en el evento que existieran con el empleador para todos aquellos socios que están dentro de este sindicato. Entonces, el proyecto de ley, en su esencia, lo que trata de buscar es que se reduzca la jornada de trabajo, pero da cierto nivel de flexibilidad. Ahora bien, lo importante también que hay que tener presente es que esto aplica para la mayoría de las personas, pero hay ciertos rubros en los cuales esto se va a ver excepcionado, como por ejemplo en los sistemas de jornada excepcional, donde se permitirá que se trabaje hasta 42 horas de trabajo. Lo mismo también para las trabajadoras de casa particular, que puertas adentro, esto también es importante, que hay una excepción. Aquí tenemos trabajadores de casa particular, puertas afuera y puertas adentro. Los trabajadores de casa particular, puertas afuera, se van a regir por las disposiciones comunes, es decir, una jornada promedio máximo de 40 horas semanales. Mientras que las trabajadoras puertas adentro, 42 horas en su promedio máximo. Sin embargo, aquí hay una serie de situaciones y excepciones que también vamos a ir tocando. Perfecto. Ahora bien, la pregunta que muchos serán, entonces, si el 1 de mayo esta ley se aprueba, el 2 de mayo ya tendríamos una jornada reducida. No, no es así. Este es un proyecto de ley que evidentemente tiene un impacto importante en las empresas y también en la economía. Las empresas van a tener que ir adecuándose poco a poco en realidad a esta situación. ¿Qué significa ello? Que este proyecto de ley va a entrar de manera diferida en el tiempo en su aplicación. ¿Qué significa eso? Que una vez que esté publicado en el diario oficial, imaginemos que la publicación es el 1 de mayo del presente año, significa que en un año
se va a producir la primera reducción de la jornada de trabajo. Que sería para 2024. Que sería el 2024, y se va a reducir 1 hora de trabajo, es decir, van a ser 44 horas de trabajo. Posterior a ello, al tercer año se va a reducir, en este caso, a 42 horas, y finalmente al quinto año se va a llegar a la reducción que la ley propone, que es de 40 horas. Entonces, esto no es una aplicación inmediata, esto va a ser diferido en el tiempo, salvo algunas cosas que vamos a ir hablando ahora, que sí van a entrar en vigor algunas de manera inmediata, ¿ya? Hablábamos recién que el artículo 22 establecía la posibilidad de que ciertas personas no tenían una jornada de trabajo propiamente tal. Pero como se sabe también que esta norma en realidad trajo bastantes abusos por parte de algunos empleadores que mal utilizaban esta norma, es que hoy día se reduce la posibilidad de la aplicación del artículo 22, es decir, que no haya una jornada de trabajo propiamente tal. ¿Qué dice esta nueva ley? Esta nueva ley dice que solamente se podrá aplicar el artículo 22 a personas que tengan potestades de mando dentro de la empresa, que significa administradores, gerentes, que fue la idea original de esta norma, y ahora ya se establece de manera explícita que solamente va a ser para aquellas personas. Para jefaturas, básicamente. Justamente, que realmente no tienen una supervisión directa por parte de su empleador y que en razón de ello muchas veces trabajan por metas o por cumplimiento, más que por una jornada propiamente tal de trabajo. ¿Ya? Perfecto. Ahora bien, otra de las cosas importantes es que si hablamos aquí dentro de esta situación que van a haber acuerdos con el empleador, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que los trabajadores van a poder acordar cuándo van a tener más horas o cuándo van a tener menos horas. Eso sí, esto trae un problema de aplicación un poco de la ley. En el fondo es, ¿qué ocurre si no existe ese acuerdo? ¿Ya? Supongamos que el trabajador le gustaría trabajar 35 horas, 45, 35, 45. En realidad para el empleador parece ser más cómodo que fueran 40, 40 y 40. ¿Ya? En el evento de que hubiesen discrepancias entre trabajador y empleador, se podrá presentar un reclamo a la Dirección del Trabajo y ellos van a tener la facultad en el fondo de decidir sobre estas materias. El problema es que hay muchas cosas que en la ley todavía no se encuentran reguladas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso de que los sindicatos negocien directamente con los empleadores, ¿ya? Para poder aplicar esta reducción de la jornada de trabajo, en el sentido de, por ejemplo, ¿qué ocurre si no hay acuerdo? ¿Hay derecho, por ejemplo, a huelga? Hay muchas cosas que hoy día no están totalmente reguladas, y todas estas cosas que están un poquito en el aire, la ley dice, y tampoco es que la ley no las contemple, la ley dice, ok, se va a regular a través de un reglamento que debe publicarse en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia de esta ley. Perfecto. Esto es sumamente importante porque hay muchas dudas en la aplicación de esta reducción de jornada, y luego vamos a ver las nuevas distribuciones de la jornada de trabajo, en especial cuando no hay acuerdo entre trabajador y empleador. ¿Cómo se va a definir esto? ¿Cuál va a ser el mecanismo para definirlo? ¿Puede, por ejemplo, el empleador proponer distintas jornadas de trabajo a los distintos trabajadores? Son dudas que en realidad van quedando, porque la regla general es que el empleador puede, en virtud de la distribución de la jornada de trabajo y de las facultades de mando que dice que tiene la ley, distribuirlas de la manera que estime pertinente mientras cumpla obviamente con la ley. Pero la diferencia es que ahora nos vamos a encontrar con una aplicación, primero, gradual de la norma, y segundo, que hay una facultad de decisión, porque antes la ley era muy cuadrada. La ley básicamente decía, son 45 horas, no distribuía en menos de 5 días, ni más de 6 días, y que no podían ser más de 10 horas de trabajo. Era más clarito en ese sentido, claro, por así decirlo. Pero también eso generaba otros problemas. Generaba problemas de que habían empleadores que a lo mejor podían voluntariamente querer pactar con sus trabajadores una jornada distinta. Por ejemplo, podían querer pactar 11 horas de trabajo y 4 días y 3 días de descanso. Pero, por ejemplo, ¿eso también es legal, en ámbito legal eso se puede hacer? Se puede hacer, pero no a través de un acuerdo entre trabajador y empleador. ¿Por qué? Porque la ley hoy día contempla la posibilidad de jornadas excepcionales, pero las jornadas excepcionales no son fruto de un acuerdo entre trabajador y empleador, sino que son fruto de una aprobación por parte de la Dirección del Trabajo, cuando el tipo de trabajo justifica, en este caso, una jornada excepcional. Perfecto. Por ejemplo, normalmente se aplica para sistemas de trabajo de turnos continuos. Por ejemplo, en las fábricas, los procesos productivos que, por ejemplo, trabajan 24 horas, en el fondo no el trabajador, sino que la producción, es este tipo de jornada, o en trabajos alejados, como en las faenas, en las mineras, etcétera, o como en servicios como los guardias de seguridad, o de repente farmacias que tienen sistemas de trabajo de 24 horas. Pero no aplica, por ejemplo, si yo tengo una oficina y quiero contratar, no sé, una secretaria o una persona, un trabajador contable, no se podía pactar 4x3.
Las novedades de esta ley es que va a permitir hoy día que se puedan los trabajadores y empleadores pactar libremente jornadas de trabajo como la 4x3. De hecho, pero la ley que se cumpla la explícita, cantidad de horas. cumpliéndose con la cantidad de horas señalada en la ley, ya que en este caso es de 40 horas. Otra de las cosas importantes es que si bien esta jornada de trabajo, específicamente la 4x3, porque ha habido un gran llamado del gobierno a que se aplique la jornada 4x3, ¿bajo qué lógica? Trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. Esa es un poco la lógica de lo que impulsó el gobierno. Ojo, que la ley no dice eso. La jornada de distribución 4x3 podría ser distinta, podría ser del martes al viernes y el lunes libre, o sea, pero un poco la lógica que se quiere implementar es esa, que ojalá exista el viernes de descanso o que el viernes se trabaje hasta mediodía. Esa ha sido una de las ideas del gobierno. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Porque también aquí hay un tema súper importante y hay un llamado también del gobierno, también un llamado de la ley a hacer esto, es que si bien esto va a entrar en vigencia en básicamente un año más, 3 años más y 5 años, plenamente, hoy día los empleadores, porque si te fijas, hoy día la ley habla de 45 horas, es decir, yo no podría pactar 40, pero la ley dice, las empresas que pacten 40 horas van a poder acogerse a estas normas. Perfecto. ¿Qué significa eso? Voluntariamente, porque no están obligadas, que van a poder pactar jornadas excepcionales como la 4x3, que hoy día no podrían, van a poder hacerlo porque están contempladas en esta nueva ley que va a entrar en vigencia gradualmente. O sea, ahora se podría, perdón, ya cuando entre en vigencia. 2 de mayo, El asumiendo 2, que básicamente, finalmente... eso sí se puede hacer de forma inmediata. Exacto, eso se va a poder hacer de forma extremadamente inmediata. Pero no solo eso, sino que también para poder también incentivar a los empleadores que vayan adoptando esta nueva ley antes de que entre obligatoriamente en vigor, es que se estableció el denominado sello 40 horas. ¿Qué significa eso? Que las empresas que voluntariamente pacten con sus trabajadores el trabajo de 40 horas, y se trata de empresas de menor tamaño, van a poder tener ciertos beneficios en postulación a dineros Corfo, en postulación a capacitaciones que se les va a otorgar. Cuando se hace una postulación a determinados beneficios estatales, no los que se dan para todos, sino que los que son por concurso público, se establecen ciertos puntajes en virtud de los requisitos que se cumple o no cumple la empresa. Esto va a entregar un puntaje adicional para que las empresas que quieran postular y que tengan este sello 40 horas tengan más opción de obtener esos beneficios. Entonces también hay un incentivo de la propia ley para que en realidad las empresas voluntariamente empiecen desde la promulgación de la ley a aceptar las 40 horas. Entonces eso también es una temática importante, pueden desde ya acogerse a esta ley, siempre bajo la lógica también imperante de un acuerdo entre trabajador y empleador. Claro, pero aquí tengo una duda yo, o sea, tendrían que volver a distribuirse las horas porque claro, tú dices, esto se puede hacer desde el 2 de mayo, por ejemplo, ya, si a alguien se le ocurre el 4x3, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo las jornadas de 45 horas porque la de 44 sería en 2024, o sea, 2024. Entonces, ¿cómo tendríamos que distribuir las 45 actuales en 4 días? Lo que pasa es que es todo fruto de un acuerdo, para que volvamos a lo mismo. Hay que no, es que a mí me quedó la duda por el tema de la cantidad de horas. Hay que quitarse de la cabeza la idea como cuadrada de que son 5 o 6. O que no se puede. La ley es bastante más permisiva y lo que hace esta norma es decir, usted puede aplicar en todo lo que le beneficia al trabajador este proyecto de ley desde ya. ¿Qué significa eso? Yo puedo pactar con mi empleador la distribución en 4, en 5 o hasta en 6 días las 40 horas. Ah, ya. Pero siempre es fruto de un acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿podría ser 4x3? Sí, pero fruto de un acuerdo, volvemos a lo mismo. La diferencia, como hablábamos delante, que en el evento de que no hubiese acuerdo, esto lo va a definir la inspección del trabajo, evidentemente acá no, ya, porque es voluntario y como tal no podemos obligar al empleador a que acepte las 40 horas. De hecho, lo lógico es que esto más surja de una propuesta de la empresa que de una propuesta del trabajador. Salvo que, y esto también es un tema que probablemente va a tener cierta discusión en el futuro porque no está abordado por el proyecto, ¿qué ocurre con las empresas que hoy por hoy están en negociación colectiva, por ejemplo? O que van a entrar en negociación colectiva. Y puede que alguna de sus demandas sea que el empleador voluntariamente se acoja a pactar 40 horas desde ya. Evidentemente, no es un imperativo legal. Y como no es un imperativo legal, entiendo yo, pero obviamente eso tendrá que discutir en su momento, en que no podría, si no hubiese acuerdo en esta materia, frustrarse la negociación colectiva porque el empleador no aceptó las 40 horas porque todavía es voluntario. Pero evidentemente van a ser cosas que se van a ir discutiendo respecto a esta ley porque va a ser una cuestión bastante especial. Nosotros vamos a tener 2 estatutos y los 2 vigentes respecto de las jornadas de trabajo.
Entonces, esa va a ser una temática, yo creo que van a tener que abordar bastante la inspección del trabajo y también bastante los empleadores y los tribunales en algún momento, porque Sí, van pues a van a haber tener que seguir afinando estas discusiones. cosas. De hecho, lo que hay que también tener bastante claro, y a lo mejor esto puede ser una recomendación para trabajadores y empleadores, considerando que se va a reducir la jornada a 44 y luego 42, especialmente en las empresas, no en oficinas, porque en oficinas no es tanto el problema, en las empresas productivas parece tener más sentido adecuarlo desde ya. ¿Por qué? Porque los procesos productivos tardan en acomodarse en realidad a la distribución de las jornadas de trabajo. Y lo planteo de la siguiente manera, para que se entienda. Hoy día, por ejemplo, una empresa que funciona en turno 24 horas, por ejemplo, una empresa que produce, qué sé yo, colchones, por ejemplo. Y esa empresa hoy día tiene un sistema de trabajo, por ejemplo, de 8 horas de trabajo. En realidad, de 6 días, 7 horas y media de trabajo cada trabajador, que suman 45 horas. Pero cada trabajador también tiene media hora de colación. Por ende, cuadra justo con 8 horas. Y si yo tengo 3 turnos, tengo 24 horas de trabajo de producción ininterrumpida, porque si bien los trabajadores salen a colación, no salen todos a colación de manera inmediata porque se va rotando esto. Entonces con eso una empresa, por ejemplo, logra funcionar las 24 porque de repente hay maquinaria que no se puede detener. O sea, no es un proceso que yo diga, ya, vamos a parar una hora y continuamos después, porque la máquina no lo permite, porque si se para tiene que estar parado de repente un día, 2 días, entonces no es posible detenerlo. Y aquí viene una cosa bastante interesante y que igual la ley lo aborda y ahí lo vamos a tocar. ¿Qué va a pasar con las empresas al reducir la jornada de trabajo? Porque ya no van a poder trabajar 7 horas y media los trabajadores, a lo mejor van a poder trabajar 6, por poner un número. Entonces, 6 por 3, 18, ya no me da las 24 horas para cubrirlo. Habrá que ir a un turno nuevo. Ya, aquí la ley también tiene su salida y su alternativa. Permite que los trabajadores que trabajan en sistemas de turno que requieran una continuidad en los servicios, y lo dice expresamente como la fábrica o como los guardias de seguridad, por ejemplo, y los mencionan, que esto es importante, podrán pactar con su empleador una jornada superior a las 40 horas, incluso como promedio, pero con la obligatoriedad de establecer descansos adicionales dentro del mes que compensen estas horas de trabajo adicionales como horas extra. Y aquí viene algo interesante. Hoy día, cuando yo con mi empleador pactaba horas extra, el empleador en realidad, en virtud de la ley, tenía solo una obligación, que era pagar 1,5, el valor de la hora multiplicado por 1,5, que era el valor hora extra. Pero en general la ley nada mencionaba respecto a de qué pasaba si yo pactaba horas de trabajo extra y yo las compensaba con días de trabajo, o sea, con días libres en realidad. Lo que ocurría en la práctica es que se hacía y la inspección del trabajo igual lo toleraba, pero no estaba explícitamente en la ley. Hoy día la ley contempla expresamente la posibilidad de que los trabajadores pacten una jornada superior con un descanso adicional dentro de la jornada, dentro del mes de trabajo, que al final del día compensen las horas extras trabajadas. Entonces también es algo bastante positivo que va a permitir a que las empresas tengan este grado de flexibilidad de llegar a acuerdos, y siempre lo repito, de llegar a acuerdos con los trabajadores sobre estas temáticas. Esa va a ser como la base principalmente en este sentido, Sí. Mientras se vaya haciendo este cambio gradual y si se quieren hacer modificaciones, siempre va a tener que ser un acuerdo entre el empleador Sí. y el trabajador, pero como decía, básicamente la mayoría de las decisiones tienen que nacer desde el empleador porque es muy difícil que nosotros podamos decidir. Podemos quizás tratar, pero en realidad el empleador es el que trata de hacer las modificaciones según su requerimiento. Y es por eso que es muy bueno que las empresas comiencen desde ya a tratar de adecuar sus jornadas de trabajo, aunque sea voluntario. Porque todas estas problemáticas que van a surgir, si sin duda van a surgir, hoy día se van a poder solucionar en el campo de la voluntariedad de todos, porque la norma no es obligatoria. Por ende, ninguna empresa la van a sancionar porque lo ejecute mal, porque al final a lo mejor trabajó 41 o 40, o van a ser 42 o 43, porque hoy día está en la libertad para reducir, no de 45 a 40, a 44, a 43, claro, a 42, gradual. exacto, gradual. Pero guardar dentro de la voluntariedad, ¿ya? Mientras que si la empresa lo ejecuta en el 5º año, puede que se encuentre con problemas prácticos que a lo mejor van a surgir de la ejecución misma y ahí sí va a ser sancionable. Entonces, hoy día me parece que la forma más lógica es que las empresas lo adecúen antes de que la ley empiece a regir en vigor, porque van a poder adoptar sus procesos productivos y en el evento de haber discrepancias se van a poder solucionar sin una sanción. Perfecto, entonces claro, sería como esta es como una especie de marcha blanca para las empresas, obviamente para evitar las sanciones, porque como dices tú, ya cuando llegue la fecha correspondiente, ahí sí ya se vienen lo que son las sanciones, así que claro, la recomendación del experto es esa.
Exacto. Que ojalá... Ir poco a poco adecuando. Claro, sí, como decía, no es necesario que sean las 40 de un golpe, pruebe con 44 un tiempo y así va a ir viendo para que también la estructura de la empresa se vaya organizando de mejor forma y solucionar. Hay algo que a lo mejor se me olvidó mencionar, que para que también lo tengan claro las personas. La reducción de esta jornada de trabajo no implica una reducción proporcional de las remuneraciones. Es decir, la remuneración es la misma, el sueldo mínimo legal vigente es el mismo. Es decir, solo se reduce la jornada de trabajo. Y esto que parece súper evidente, no es tan evidente, porque hay otros países que también están en esta misma situación que Chile, reduciendo sus jornadas de trabajo, pero tienen una opcional de reducir la jornada, como opcional, no porque la ley los obligue, pero reduciendo la remuneración. Entonces no es algo tan extraño. Claro. No es algo tan extraño, pero para que lo tengan claro, no hay reducción de la remuneración, es la misma. ¿Ves? Sí, pues, ahí que quede clarito, pero en nuestro país no es el caso. La recomendación también, entonces, es también a terminar de informarse, pero si usted quiere más detalles, ¿dónde te podemos encontrar, Pablo, para que la gente también se siga asesorando no solamente en estas materias, sino que en todas las que hemos hablado durante los viernes? La recomendación que siempre doy, pueden buscarme en la página web, que es jurismaule.cl, ahí está saliendo, ahí nos van a poder contactar por cualquiera de nuestros medios, WhatsApp, correo, venir a asistir directamente a nuestra oficina, en realidad de la modalidad que a ustedes les parezca más cómoda. Sí, ahí está saliendo en pantalla, entonces usted va a encontrar toda la información ahí, en redes sociales también como Juris Maule, así que ya lo sabe, si quieren encontrar a Pablo, quieren encontrar a Isidora y a todo ese buffet de abogados y el equipo que lo compone, bueno, jurismaule.cl va a encontrar toda la información. Así que, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por aclararnos dudas, porque yo también tenía algunas dudas y quedó, pero clarito como el agua. Muchas gracias. Y obviamente, más adelante, cuando hayan problemas prácticos, podemos ir abordándolos también. Sí, pues, aquí los vamos a tener. Va a ser nuestra cabecilla. Así que ahí nosotros vamos a tener este contacto guardadito bajo la manga y si usted también lo necesita, bueno, aquí le tenemos el mejor dato para que usted pueda asesorarse de forma jurídica. Así que, Pablo, espero nos volvamos a encontrar la próxima semana, que tengas un excelente descanso. Y hasta igualmente, que esté muy bien. Gracias. Perfecto, y de esta forma nosotros ya comenzamos a llegar al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos durante toda la semana. Espero que tengan un excelente descanso y nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes con más positivo.